Cuando pasamos por los procesos, hay un nuevo carácter que se nos forma. Por ejemplo, Dios detrás del dolor Forma un corazón más resistente, y nos hace ser más dependiente de Él. porque hay momentos donde nosotros tratamos de con nuestra propia fuerza como cambiar el panorama, cambiar el ambiente y las cosas se empeoran. Pero Dios lo permite, al igual que lo permitió con sus siervos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de Job, que esa historia me encanta mucho en el tema de los procesos y las batallas espirituales. Dios permitió que Job fuera destrozado prácticamente. Pero ¿qué pasó con Job? Dios quería mostrarle una nueva perspectiva de su gloria. El ser humano de Adán y Eva para acá viene arrastrando maldiciones, por eso Cristo fue el camino para romper esas maldiciones. Y Cristo dijo, al que el Hijo os libertara, lo hará verdaderamente libre. Entonces a veces arrastramos orgullo, resentimientos, soberbia. Y la única manera de ser liberado y superar y vencer ese sentimiento que venimos arrastrando es a través de las guerras espirituales. Tiene que darle bendición a su esposa. Cuando nosotros honramos a nuestras esposas, Dios también ve eso y lo honra. Dios honra a los que le honran y tú honras a Dios cuando le das a tu esposa. Bienvenidos a Entre Cielo y Tierra Podcast. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes una vez más, trayendo palabra directamente del Señor, gloria a Dios. No quiero decirle en este día que no se vayan, quédense aquí porque esta palabra que tenemos en el día de hoy yo sé que va a ser de mucha bendición y va a edificar tu vida. Así es que quédate, comparte la transmisión con más personas, con tus amistades, con tus familiares, para que la bendición llegue. Y hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar profundizando con nosotros el tema que tenemos para hoy. Tenemos a José Miguel con nosotros y a nuestro invitado, el pastor Josué Paredes. Amén. Bendiciones, Dios te pastor. bendiga, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Amén. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Amén, amén. Honrado con tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante para todos los cristianos y creo que es algo que todos constantemente estamos batallando con eso y es las batallas de los cristianos y cómo vencerla. Entonces, Pero espérate, déjame yo decirle a ellos. Ah. Tenemos TikTok, Instagram. la lista. Tenemos de todo, es de todo, un con todo. Estamos en Claro, todas las sí. plataformas. Compártelo. Va a ser de gran bendición. Amén. Será de bendición. Sí, si no puede estar con nosotros en YouTube, puede escucharnos en Spotify mientras está manejando y puede seguirnos en las redes sociales porque es importante uno mantenerse conectado con la palabra de Dios. Amén. Así Amén. mismo es. Entonces, yo le tengo algunas preguntas. Algo Amén. este tema fue, ¿qué le digo? Es algo que siempre están pasando los cristianos. Cierto. Es algo que cada segundo siempre pasa en el mundo. Ahora mismito está alguien pasando. Cierto. Entonces, yo quería preguntarle lo primero, ¿cuáles crees que son las batallas más comunes que enfrenta un cristiano hoy en día? Amén, muy importante. Una de las principales o parte de las principales batallas que estamos librando los cristianos actualmente alrededor del mundo son las emocionales, las financieras, las familiares también. Yo creo esas tres son de las principales que ahora mismo están afectando más a las personas, las emocionales, las familiares y las financieras. Esas son de las que más están afectando actualmente a muchos cristianos alrededor del mundo, porque por ejemplo el enemigo ataca eh, eh, la vida interna de nosotros, buscando debilitarnos. La segunda, por ejemplo, la familiar, busca que hayan problemas familiares. La económica, porque la economía va muy relacionado de cómo nos va en la familia, porque hay necesidades, hay situaciones, y si logra atracarnos ahí y nos hace bajar la guardia ahí, pues vamos a tener muchas complicaciones, y es lo que está ocurriendo ahora mismo alrededor del mundo, que personas están teniendo grandes batallas financieras y esto está generando que tengan un desequilibrio espiritual. Pero a medida que vayamos viendo lo que Dios tiene para nosotros hoy, yo sé que hay muchos de los oyentes que van a tener una victoria en todas esas guerras espirituales que están librando en las diferentes áreas de su vida. Amén, amén. Pastor, hay
un versículo, una palabra que nos pueda a nosotros como confirmar que como cristianos sí vamos a tener luchas constantes y que esas luchas son tanto carnales y espirituales? Amén, amén. Si tenemos el libro de Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante, donde el apóstol Pablo nos da un margen amplio y una solución para las guerras espirituales que libramos. Dice así Efesios 6:10, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. En este texto, el apóstol Pablo nos amplía, porque ustedes saben que, por ejemplo, como humanos, en ciertos aspectos, a veces no vemos literalmente el mundo espiritual. No vemos las guerras espirituales que está el enemigo planeando contra nosotros, pero aquí en el texto de Efesios 6, el apóstol Pablo amplió un poquito a los hermanos de Éfeso para que comprendieran cuál es la verdadera guerra del ser humano, y aún nos da también las herramientas de cómo poder vencerla. Entonces, vemos que dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, revístanse de las armaduras de Dios. Ahí está parte de cómo vencer las diferentes guerras espirituales que tú estás librando, las diferentes circunstancias que estás atravesando en tu vida en el ámbito espiritual. Tienes que tomar las armaduras de Dios, tienes que tomar las herramientas espirituales, que brevemente te digo, la oración, el ayuno, la lectura bíblica. Yo digo que son 3 herramientas básicas para poder vencer las constantes guerras espirituales que tenemos. Qué usted dice sobre los cilicios? Los cilicios también son muy importantes porque son parte del ejercicio espiritual del creyente. Pero el nivel, por ejemplo, del conocimiento bíblico, el nivel de los ayunos y el nivel del conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios te van a ayudar a llegar a ese punto del cilicio, porque es como un complemento a la fortaleza espiritual para pelear la guerra espiritual que estamos librando. Amén. Muchas personas, específicamente los creyentes, eh, cuando llegan al principio de este caminar con Cristo, no entienden por qué es que hay tantas guerras espirituales y batallas. Como usted mencionó, 3 áreas: familiar, económicamente. Pero ¿por qué es esas guerras espirituales? Porque muchas personas se preguntan, pero se supone que si ya yo dejé el mundo y vengo a los pies del Señor, es para yo vivir una vida en plenitud, feliz, todo excelente, todo el tiempo. ¿Por qué hay tantos procesos, aun cuando uno le está sirviendo al Señor? Esa pregunta es muy importante y esa inquietud nos ha ocurrido a Tremenda. todos, a todos. ¿Por qué si yo estoy sirviendo a Dios me estoy portando bien en mi familia, en el empleo, con mi negocio? Todo estoy tratando de hacerlo cuidadosamente. ¿Por qué tengo tantas batallas? Pero es importante entender esto. El enemigo no quiere que nosotros comprendamos el propósito esencial por el cual Dios no tiene la tierra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Dios te llamó a ti desde el vientre de tu madre o a nosotros desde el vientre de nuestra madre para predicar su palabra, Dios nos escogió para predicar su palabra, y de esa palabra hay personas que van a ser marcadas, transformadas, y seremos unos opositores al reino de las tinieblas. Entonces, Satanás, cuando ve que una persona se está acercando al su llamado profético, lo va a atacar fuertemente. Eso es lo que se ve en Mateo capítulo 4, cuando Cristo viene descendiendo de los 40 días y las 40 noches de ayuno y oración. Vemos que ahí es donde lo ataca. Cuando él sube a orar y ayunar, no lo ataca. ¿Cuándo lo atacó? Cuando venía descendiendo. ¿Por qué? Porque venía en una atmósfera diferente, venía en un nivel de gloria distinto, y entonces el enemigo, como quien dice, decía, tengo que tratar de detenerlo porque ya tiene
el poder, la autoridad para libertar y para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esta es una de las razones por la cual el enemigo constantemente ataca los hombres y las mujeres, que Dios tiene grandes proyectos con ellos. Miren por qué es la diferencia de los ataques. Hay gente que dice, yo soy atacado, pero ahí más o menos. Pero otros tienen ataques superiores porque Dios lo ha comisionado para responsabilidades superiores en el mundo espiritual y en el ámbito social. Por ejemplo, hay niveles espirituales que Dios te entrega, por ejemplo, y es porque Dios te va a llevar a administrar el gobierno, por ejemplo, áreas del gobierno, altos dignatarios del gobierno, y Dios te va a usar a ti para administrarlos a ellos. Es decir, Dios te da una autoridad que de pronto no es la misma que me da a mí para yo predicar en las calles como cualquier evangelista. ¿Me entiende? Dios también nos da categorías espirituales. Y es ahí donde el enemigo va a atacarnos dependiendo las responsabilidades ministeriales que tú tengas. Por eso, si ustedes tienen guerras grandes, porque hay un gran propósito de Dios con ustedes. Eso le iba a preguntar. O sea, que mientras más grande sea la guerra, Cierto. Más grande es el más propósito de grande Dios es con el nosotros. propósito. Wow. Y por eso, escúchame que te interrumpa, mucho de lo que Dios nos ha llamado, y me atrevo a decir todo, el diablo ha tratado de matarnos. Desde niño que nos enfermamos, que íbamos a morir. Si vamos a nuestras historias en el pasado, vamos a ver que hubo un punto en nuestra vida donde de pronto íbamos a morir. Pero casi nadie se pone a pensar por qué, por qué, por qué. Porque detrás de eso el enemigo estaba buscando quitar tu vida de la tierra, igual que Moisés. Como el enemigo no conoce la plenitud de Dios, pero es como si se hueliera, si olfateara. Aquí hay un gran propósito, porque Dios lo está cuidando mucho. Dios le está mandando mucha palabra profética. Dios le está mandando mucha fortaleza. Aquí hay un gran hombre de Dios. Entonces, en ese dilema de cuando estamos pequeños, que nos enfermábamos mucho, que nuestras madres de pronto decían, tú estuviste a punto de morir cuando era pequeño, que un carro te chocó, pero no moriste. Todo esto es un panorama de los ataques del enemigo en contra de nosotros, pero que nunca lo va a lograr porque Dios está con nosotros. Amén. Wow, eso está bien poderoso, tremendo, porque ahí podemos entender la causa de las batallas. Amén. Y también podemos entender cómo vencer esas batallas cuando entendemos que yo estoy pasando por un proceso, es porque yo tengo un gran propósito en Dios. Entonces, cómo vencer y seguir caminando firme en los pies del Señor. O, como usted dijo, ayunando, orando, siempre alimentándote de la palabra. Eso es lo que te va a ayudar a vencer toda esta guerra espiritual. Eso algo que siempre he notado mucho que se pregunta la gente. El por qué Dios lo permite. O sea, entonces se ponen como Segunda. a cuestionar, pero Dios, ¿qué es? ¿Por qué Él está permitiendo esto tan fuerte? Me gustaría que usted explicara eso a la gente. Aleluya. Todos nos hemos hecho esa pregunta. Por ejemplo, yo también vengo de unos procesos y todavía estamos en procesos. Que uno dice, pero Señor, si tú me hablas y me dices lo que tengo que hacer, yo lo hago y ya. Pero ahí viene lo que tú tocaste muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que permitirlo? Mira qué pasa. Cuando pasamos por los procesos, hay un nuevo carácter que se nos forma. Por ejemplo, Dios detrás del dolor forma un corazón más resistente y nos hace ser más dependientes de Él. Porque hay momentos donde nosotros tratamos de con nuestra propia fuerza como cambiar el panorama, cambiar el ambiente y las cosas se empeoran. Pero Dios lo permite, al igual que lo permitió con sus siervos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de Job, que esa historia me encanta mucho en el tema de los procesos y las batallas espirituales. Dios permitió que Job fuera destrozado prácticamente. Pero ¿qué pasó con Job? Dios quería mostrarle una nueva perspectiva de su gloria. Entonces, a través de las dificultades, los procesos y las batallas que nosotros libramos, es donde Dios nos va enseñando nuevos niveles. Y mira qué pasa cuando somos procesados así. Hay como una gallardía que se activa en nosotros. Es como un autodeseo de supervivencia. Uno dice, me atacó en la vez anterior, estoy más atacado ahora, pero tengo que ganar esta batalla. Y uno como que entra como, va a sonar un poquito cosa, pero uno entra como en una película de acción. Y uno dice, yo soy el protagonista. Yo tengo que ganar, yo tengo que vencer con la ayuda del Señor. Entonces los procesos y las diferentes guerras que tenemos también van moldeando nuestro corazón. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros desde Adán y Eva para acá venimos arrastrando maldiciones. Maldiciones. El ser humano
de Adán y Eva para acá viene arrastrando maldiciones, por eso Cristo fue el camino para romper esas maldiciones. Y Cristo dijo, al que el Hijo os libertara, lo hará verdaderamente libre. Entonces a veces arrastramos orgullo, resentimientos, soberbia. Y la única manera de ser liberado y superar y vencer ese sentimiento que venimos arrastrando es a través de las guerras espirituales, a través de los procesos. Porque, por ejemplo, si tú tienes falta de perdón, ¿cómo tú crees que Dios te va a ayudar a perdonar cuando la gente te ofende? Si tú, por ejemplo, eres muy delicado, que llora de cualquier cosa, ¿cómo tú crees que Dios te va a quitar, como decimos en Dominicana, la ñoñería? A través de que alguien te pise y te maltrate. Hay cosas que no entendemos de la magnitud del mundo espiritual porque es muy amplio y es infinito. Pero en cada caso o en cada proceso que nosotros pasamos, algo bueno de Dios está ocurriendo. Algo bueno de Dios se está formando dentro de nosotros mientras estamos pasando por esa dificultad. Por ejemplo, para continuar, yo nací en el Evangelio, me crié en una familia pastoral, una familia de mucho amor, una familia unida, gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Dios tenía que procesarme en diferentes áreas para yo poderle predicar a la gente. Por ejemplo, rapidito, yo un día despierto en la mañana y cuando abro los ojos siento un vacío en mi corazón que nunca lo hubiese sentido. Y pasaron 3 meses yo en esa situación. En ese tiempo yo me refugié en la iglesia porque la iglesia quedaba justamente al frente de mi casa, la casa pastoral y la iglesia al frente. Y yo me quedé encerrado en la iglesia orando, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Porque estaba acostumbrado a sentir al Espíritu Santo mientras cantaba, mientras tocaba los instrumentos, pero rapidito, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por ese sentimiento? Un sentimiento como de soledad, de angustia, como de depresión. Era para yo tener testimonio de cómo hablarle a la gente que se siente así. Y yo no lo entendí en ese lapso de tiempo, pero a los años el Señor, el Espíritu Santo me lo fue dando a entender, porque como yo venía de una familia pastoral y gracias a Dios teníamos una buena relación con el Espíritu Santo de chiquito en mi casa, Él tenía que procesarme para yo poder ver la vida de los demás y ponerme en sus zapatos y ser empáticos y poderle dar una palabra de fe y de esperanza. Wow, eso está profundo. Sí, ahí Wow. podemos Escúchame que te entender. interrumpa, el Señor me puso una palabra ahora mismo. Es decir, ahí hay una respuesta que nos da un poco de calma en los procesos. Cuando ustedes están procesados también en diferentes áreas, es porque también Dios te está preparando para ser de testimonio para otros. Eso yo iba a decir ahora mismo, que nuestro testimonio es lo que va a ayudar y va a bendecir a otras personas, porque es como usted dice, cómo yo tal vez puedo ayudar a otras mujeres a tal vez darle ánimo, motivarlas que sigan luchando por su matrimonio y por su familia, si tal vez yo no he pasado mis propios procesos. Correcto. No me puedo colocar en su situación si no he pasado por ahí. Entonces Dios permite esas cosas para que nosotros seamos de testimonio para muchas personas más. Amén. De verdad que yo antes yo decía, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también. ¿Alguna vez yo todavía? No, todavía, aún todavía lo preguntaba. Porque depende de lo que uno está pasando en el momento. Uno tiene diferentes etapas de su vida. Amén. Entonces, le tengo otra preguntita por aquí. ¿Cómo luchar contra el desánimo, la duda o la tentación? Amén. Una pregunta muy interesante. Lo primero es que ya que hemos sido llamados a Cristo y estamos en Él y vamos a atravesar por eso, por la angustia, por el desánimo, por las tentaciones, vamos a atravesar por ahí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer esto? Lo primero que yo quiero aconsejarles es necesitamos afianzar nuestro conocimiento bíblico, porque aquí en el camino del Señor no hay trucos ni hay atajos. Lamentablemente todos pasaremos por aflicciones, por eso el apóstol Pablo dijo que para heredar el reino de Dios nosotros atravesaremos grandes dificultades. Es decir, todos vamos a pasar dificultades. Ahora, la, la, el conocimiento bíblico que tengamos y esa fe en Cristo es lo que nos va a ayudar a resistir el día de la prueba, como dice la Biblia, porque todos pasaremos por ahí. Ahora, es importante hacer hábitos espirituales. Hábitos espirituales. Un amigo mío decía que cuando una persona va al gimnasio, si no hace un hábito, nunca va a rebajar. Pero si hace un hábito poco a poco, aunque no sea de la noche a la mañana, pero poco a poco va a empezar a ver los resultados. En el tema del desánimo, en el tema de la angustia, en el tema de las tentaciones,
Para nosotros poder vencer esa situación, tenemos que hacer hábitos espirituales, leer la Biblia. Por ejemplo, alguien me decía, varón, cuando voy a leer la Biblia me da sueño inmediatamente. Yo le dije, no la leas sentado, ponte de pie y muévete leyendo la Biblia. Son estrategias de guerra espiritual, ¿me entienden? Entonces, orar, pastor, cuando me pongo de rodillas me duermo. Párese y empiece a moverse en oración. Es decir, las tentaciones, las dificultades de la vida no son nuestro gran problema. Pregúntame cuál es. ¿Cuál es? Las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, usted está siendo atacado en su matrimonio, toma una decisión de no pelear con su pareja, respetarlo, hablarle con respeto, con altura y simplemente ore y pórtese bien. Si te sientes desanimado, lee la Biblia y empieza a cantar. Empieza a poner una alabanza, adoración, Espíritu Santo y la atmósfera va a cambiar. Porque si empezamos en la angustia a entretenernos con cosas que no son espirituales, nos vamos es a anestesiar. Nos vamos simplemente a distraer. Y otra vez vuelven a la angustia, otra vez vuelve la depresión, otra vez vienen las tentaciones a atacarnos y buscan la manera de hacernos vulnerables. En el ámbito del conocimiento de la palabra, de la oración, del ayuno, esas tres herramientas básicas nos van a ayudar a nosotros poder superar todas las adversidades que se nos van a presentar en el mundo. No hay, vuelvo y repito, truco, no hay varita mágica. Hay un Espíritu Santo que a través del conocimiento de la palabra nos hace fuertes, nos hace resistentes y nos hace vencer esas temporadas que llegan a nuestra vida. Y también aquí el apóstol Pablo lo dijo, hermanos, estén fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el verso 13 del capítulo 6 de Efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación. ¿Cómo podemos resistir? Tomando la armadura de Dios que están ahí reveladas, la palabra, la oración, el ayuno, la fidelidad a Dios, el silicio, todas las herramientas que bíblicamente conocemos y que en nuestras iglesias enseñan, hay que ejercitarlas para nosotros poder vencer en cada uno de esos casos. Wow, Amén. gloria a Dios. Tremendo. Una de las cosas que estaba pensando ahora mismo fue que usted mencionó al principio, los ataques en la familia. Y es porque el enemigo quiere, no quiere unidad en la familia, porque si él ataca, entonces hay divorcios, son sin número de cosas, los niños se crían sin padres. ¿Qué le podemos decir a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy? ¿Cómo pueden fortalecerse? ¿Cómo pueden como seguir luchando y entender que es una guerra espiritual por eso mismo? Porque el enemigo ahora mismo, sabemos que el enemigo vino aquí a destruir, a matar, a confundir, a hacer todo lo contrario del propósito de Dios. Entonces, cuando el enemigo ataca a un hombre que es la cabeza del hogar o ataca a la ayuda idónea que es la esposa, por ahí empieza, ¿verdad? Entonces, cuando se dejan atacar, ahí es que ya como que el fundamento, lo que está manteniendo la casa, Sí. empieza como a pedazos a caer. Y después los niños, que en la generación que estamos viviendo actualmente, vemos muchas cosas con los jóvenes, cómo el enemigo está confundiéndolos a través de la música, la homosexualidad y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo podemos entender eso, que es una guerra espiritual y que tenemos que luchar no tanto por nosotros, sino por nuestra generación, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Amén. Es muy importante esa pregunta porque ahora mismo uno de los principales focos de ataque de Satanás es la familia. Porque si no hay familia, no hay iglesia. Si no hay familia, no hay sociedad. Si no hay familia, nada funciona porque todo va de un principio familiar. En el ámbito de las guerras de la familia hay un detalle. Si en la familia no hay uno que ore, es una familia derrotada. Si en la familia no hay uno que invoque a Jehová y que busque la paz, que busque la unidad en su familia, no hay forma de que la familia se mantenga unida. Porque es que el enemigo conoce las debilidades. Conoce, mire, era como yo decía en una conferencia el sábado, que el enemigo vive monitoreando, monitoreando. ¿Para qué? Para buscar dónde es mi punto débil. ¿Dónde es tu punto débil? ¿Dónde es que tú como que vas la guardia? Entonces, si por ejemplo en un hogar, el esposo, que nosotros somos la cabeza del hogar, nosotros somos los que tenemos como hombres de Dios que mantener el hogar alineado en el norte de Dios, pero la mujer es la ayuda idónea para sostener, para mantener esa estabilidad.
espiritual y emocional en la casa. Entonces, ¿qué pasa? El hombre como cabeza debe procurar unidad con la esposa. Si no hay unidad, la oración no sube al cielo. Imagínense yo peleando con mi esposa y vaya delante del Señor. Oh Señor, te alabo y te glorifico. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que tener cuidado porque nuestras oraciones son bloqueadas cuando tenemos problemas con nuestra esposa. Wow. Entonces, en ese ámbito, el hombre tiene que aprender a buscar la presencia de Dios y tener mucho cuidado cómo le habla a su esposa, porque el trato con la esposa y con los hijos va a revelar dónde está la debilidad y el enemigo ahí ataca. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el hombre no es cristiano y la mujer es la única que es cristiana, esa mujer debe ser sabia para edificar su casa. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, mira, lo primero es no pelees con tu esposo. No le reclames nada. Órale a Dios y trátalo con amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecado y de falta. Los demonios que atacan un hombre o viceversa, una mujer que no sea cristiana y el hombre que sea cristiano, esos demonios se van con buen trato y amor. Porque la presencia de Dios en un hombre, al tratar con respeto al otro, ese demonio va a decir, tengo que irme de esta casa, porque no aguanto el amor. De hecho, ahora el Espíritu Santo me está recordando un demonio que se fue en una iglesia a través de un abrazo de una pastora hacia esa persona que estaba endemoniada. Santo. Un abrazo. Y la abrazó a esa, pero el amor es como una bomba que detona libertad, una bomba que detona salvación. Cuando, por ejemplo, en el caso de los divorcios que usted decía, un alto por ciento de los divorcios es porque uno de ambas partes no bajó la guardia. El orgullo está acabando con los matrimonios alrededor del mundo. Y lo digo porque también he tenido mis procesos matrimoniales. ¿Y qué Dios me enseñó? Sé humilde, baja la guardia, porque a veces nosotros creemos que somos Shrek el ogro. Y a veces decimos, no, yo soy la cabeza de este hogar para una cosa, pero no para otra. Entonces, no quiero atacar mucho a los hombres, pero en mi experiencia personal, mi casa está en paz o está en guerra cuando yo lo permito. Es decir, varón, pero ¿cómo así? Sí. Si mi esposa, por ejemplo, o viceversa, si tu esposo, tú lo ves bravo, incómodo, tu postura debe ser calma, baja. Porque si te sube, no, porque tú esto, va a haber una discusión. Y detrás de la discusión vienen las palabras ofensivas. Yo no sé por qué me casé contigo tan feo, tan fea. Entonces ahí ya vienen las ofensas personales y eso abre puertas a Satanás y empieza a golpear a un punto donde dice, ¿por qué yo me casé con esta mujer? Me quiero divorciar, pero mentira, la ama, la adora, lo ama, lo adora, pero el enemigo vio el punto débil. Y entonces, como se le abrió una puerta, escúchenme bien, porque el diablo no entra a menos que se le abra una puerta. Por eso en la pareja, Dios me ha enseñado eso con mi pareja. Yo hablo todo con mi esposa, y lo que me gusta, lo que no me gusta, en un diálogo formal, porque es que uno no tiene que esperar un momento incómodo para desahogarse. Tenemos que desahogarnos cuando todo está calmado. Mi amor, mira, vamos a tratar de hacer eso. Mi amor, mira, no me gustó ese arroz, estaba muy salado, pero estaba bueno, como quiera me lo comí. Porque si uno vive peleando, el enemigo va a destruir. Y eso, cuando usted hace un análisis, una evaluación exhaustiva alrededor del mundo, usted se va a dar cuenta que muchos se divorciaron y dijeron, fue porque tomé una mala decisión, no quise hacerlo. Pero en mi momento me airé, me exploté y simplemente tomé una mala decisión. Entonces, para no ser más extenso, en el ámbito del matrimonio, la familia, todos nosotros tenemos que entender que ahora el huerto del Edén es nuestra casa. Y el enemigo entra para tentar, ataca, pero tú no puedes dejar que se quede ahí, échalo fuera. En el nombre de Jesús, ¿cómo? Con mi buen comportamiento yo saco fuera a Satanás de mi casa. Orando yo saco a Satanás de mi casa. Cuando mi esposa o tu esposo está bravo y tú lo tratas con amor, mi amor, mira un juguito que te puse aquí, tranquilo. Tú sabes que estoy tranquilo. El enemigo se va a tener que ir, va a decir, wow, no logré mi objetivo. Quería que pelearan hoy. No lo Y soportan. están en amor. Otra cosa también, no liguen sus problemas personales con el amor. Es decir, ok, tuviste un problema con tu pareja, pero acuérdate que no siempre hay problema. Porque hay personas que cuando tienen un problema con una pareja generalizan todo lo que ha ocurrido en la familia. Y no, es un problema y los problemas se resuelven hablando, no peleando. El problema es que a veces las mujeres o los hombres son muy explosivos. De pronto, la mujer exige mucho en algunos aspectos, pero no aquí no, por ahí en República Dominicana.
exige mucho, pero también el hombre tiene que entender que después que nos casamos tenemos que satisfacer a esa mujer en el ámbito económico en todas las áreas. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que buscar un balance. La familia tiene que tener un balance porque también los padres tenemos que entender que nuestros hijos están mirándonos constantemente y ellos serán el reflejo de nosotros. Yo, para la gloria de Dios lo digo, yo soy lo que soy hoy después de Dios y su llamado por mi papá y mi mamá. Yo nunca vi en mi casa un pleito entre papi y mami. Yo nunca vi una ofensa así como, tú sabes, fea delante, porque ellos discutían su tema en la habitación. Un consejo, no discutan temas de entre ustedes dos delante de los niños. No, es que esto, no. Discutan en la habitación y en un tono pasivo. Varón, ¿y cómo podemos lograr eso? Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma, porque mi humanidad, por ejemplo, si tú me haces algo que no me agrada, mi actitud no es, mi hermanito, no, uno humanamente se incomoda. Pero ¿qué pasa? Donde está el Espíritu Santo nos da calma y nos da quietud. En el ámbito de la familia necesitamos hacer cambios en nuestro comportamiento. Cambio en la forma en que le hablamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y pedirle a Dios que rompa las cadenas de Satanás que nos están golpeando por ahí y hacer un cambio en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de comportarnos. Le digo esto también rapidito. Ayer conocí a unas personas que me venían trayendo para acá y me testificaban que se habían separado. Y se separaron porque él era muy, muy de mal comportamiento. Pero ¿qué pasó? Él fue un día a la iglesia y el Espíritu Santo lo libertó. Él cayó y fue liberado de un demonio, de violencia, de ira, de frustración, de odio. Él le tenía odio a su papá, porque su papá fue enviado a Irak y vio cómo su mamá sufrió la soledad. 7 años tuvo su papá en Irak, dando servicio militar. Y él vio cómo su mamá sufrió, pero él no comprendía porque era un niño. Y él simplemente vio el sufrimiento de su mamá, pero no comprendió que era porque era una obligación de su papá tener que irse al área militar. Pero ¿qué pasa? Él subió con odio con su papá. Cuando su papá vuelve, el muchacho está lleno de odio, pero ya está adolescente. Entonces él guardó eso ahí, nunca lo habló. Wow. Yo le digo algo a los esposos y a los jóvenes que van a ver este video. No se traguen lo malo que se sienten. Desahoguen lo que se sienten porque eso va a crear un cáncer emocional. Y a veces cuando ya vienes a sacar, ya es muy tarde. Entonces este joven me decía que cuando fue a la iglesia, el Espíritu Santo lo libertó del odio, le pidió perdón a su papá, se pusieron de acuerdo y todo fue muy bonito. Y el tema de este punto que estoy tocando es que cuando él fue liberado, la joven volvió y el matrimonio ahora está de color de rosa. ¿Por qué? Porque había un espíritu en él que era que lo ponía rabioso y le hablaba mal a ella. Yo creo que en esta tarde, en el nombre de Jesús, hay demonios que están atacando tu pareja, que están atacando tu matrimonio, tu familia, que van a salir en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tremendo. Wow, eso es tan importante de nosotros entender que aun que estemos en el evangelio, venimos todos tenemos un pasado Sí. y muchos de nosotros arrastramos traumas y eso es de generación a generación. Entonces, si no se rompe esos traumas, eso es como una maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, tu familia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y primero reconocer por qué es que yo actúo así. Irte al pasado. ¿Será que alguien me lastimó, me traicionó, fui molester? ¿Cómo se dice molester en español? Cuando una niña es Abusada. abusada, muchas cosas. Tenemos que primero sentarnos con nosotros mismos y meditar en eso, aceptarlo y pedirle al Señor, porque el Señor todo lo puede. Él es el que sana, restaura, levanta, aleluya. Él sana todas las heridas de tu corazón, lo más profundo Él lo puede sacar. Pero es identificar esas cosas para no seguir cargando con esos traumas que le va a hacer daño a nuestra familia, lo va a marcar a nuestros hijos, puede afectar nuestro matrimonio. Entonces creo que es muy importante eso que usted dijo y qué lindo escuchar testimonios así, Gloria a Dios. donde el Espíritu Santo te toca de una forma que tienes que cambiar porque tienes que cambiar. Tienen que irse esos espíritus y demonios En el nombre de porque es que en la sangre de Cristo hay poder. Amén. Él todo lo puede. Gloria a Dios. Y escúchame también ahí, quiero abundar algo que tú dijiste muy importante, reconocer. Por eso es importante que a veces el hombre y la mujer saque un tiempo aparte de oración y ayuno para el Señor.
Porque cuando oramos y ayunamos aparte, el Señor empieza a hacernos reconocer el mal que hay en nosotros y empieza a purificar nuestra mente y a hacernos comprender el mal comportamiento que estamos teniendo. Pero eso es el punto clave, reconocerlo, porque es donde tenemos más problemas los seres humanos alrededor del mundo. Ahí es que está. Aceptar, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que aceptar que yo tenía a veces un mal comportamiento con mi esposa. Yo tuve que reconocerlo y tuve que pedirle perdón y decirle: "Mi amor, perdóname, yo reconozco que tiempo atrás yo me comportaba de una manera que no era la correcta, y yo reconozco que yo no me comportaba como debía comportarme". Es decir, la esencia de la liberación en la familia y en el matrimonio es que reconozcamos lo mal que hay en nosotros. Wow. Pasó. Y que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, como Pues, usted mencionó, porque ellos todo lo están, ellos son una esponja. una esponja absorbiendo. Sí, gloria a Dios. Y quiero volver atrás a algo que usted dijo muy importante, que tiene que haber una persona en la familia orando. Eso. Y yo me acuerdo que a mí hace un tiempo me dieron esa palabra, cuando mi esposo todavía no estaba en los caminos del Señor, que yo era como el fundamento, como la que estaba ahí firme. Y yo solamente quiero animar a las mujeres que están mirando esa transmisión, o tal vez un hombre que está en los caminos y su esposa no ha llegado, que no te desanimes, que sigue, que les creas al Señor, que siga orando, que siga buscando el rostro del Espíritu Santo, que va a haber un día, tal vez no sabe cuándo, pero llegará el día donde el Espíritu Santo tocará tu esposa o tu esposo, tocará a tus hijos, y tal vez tienes jóvenes que están en las calles ahora mismo, tal vez en el alcohol, en las drogas, pero sí es muy importante de que sigamos ahí confiando con fe que el Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer. Amén. Porque cuando flaqueamos y cuando no, es que yo no veo nada, todavía el esposo no llega y yo soy la que estoy aquí dando rodillas. Cuando empezamos a flaquear, como a dudar de lo que Dios ya dijo que va a hacer sobre tu casa y tu familia, ahí que el enemigo entonces entra, entrando más dudas y más confusión para que tú no creas y suelte todo. Entonces ahí él se apodera de tu casa completa. Yo voy a decir algo. Yo soy testigo de eso. Amén. O sea, yo soy testigo de que cuando una persona ora por por su esposo o su esposa, tarde o temprano va a llegar. Dios lo toca. Dios lo toca. Mírenme aquí ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo digo porque, o sea, es bueno que la gente vea que si de verdad fue así. O sea, si no fuera por sus oraciones, yo no estuviera aquí hablando con usted. Amén. ¿Sabe? Y Entonces, ese es el resultado, que que te interrumpa. Ese es el resultado. Mientras ella hablaba, Dios ponía en mi espíritu que aunque te desesperes, sigue orando y no salga corriendo de la casa, porque yo voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte. Para mí, el divorcio, claro está, sabemos que hay casos de casos, eso es indiscutible. Pero para mí, el divorcio, salir huyendo de la casa, me voy para donde mi mamá, o para donde mi mamá, para donde mi papá, o me voy para mi país, o lo que sea, para mí es un acto de cobardía. Yo creo que uno tiene que aprender a luchar por su familia y más cuando al principio todo fue chévere, cuando al principio todo fue hermoso. ¿Por qué no volver a cultivar eso otra vez? Y aunque el enemigo esté atacando, pero no le des el gusto a Satanás. Lucha por tu casa, porque es una opresión, un ataque del enemigo sobre tus parejas, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Lucha hasta el final, porque tal como ha pasado con ellos, Dios va a traer un resultado, pero hay que persistir. Es normal que te desesperes, desespérate, pero no dejes de orar, no dejes de creerle a Dios, porque en el día menos indicado o en el día que tú menos lo esperes, Dios lo va a hacer. Sí, y que no podemos, para añadir rápidamente, no podemos esperar tampoco resultados como en un microondas, Amén. que no, cuando ya el Señor lo toque a ella o a él, ya va a ser el gran hombre de Dios y va a salir a la calle a predicar. No, porque Dios obra a su manera. Amén. Es como Él quiera, cuando Él quiera y con Él que Él quiera. Entonces, tenemos que entender que es un proceso, y más cuando la persona tiene muchas ataduras, tal vez de alguna adicción, viene de algún pasado muy fuerte. Tenemos que entender que Dios va a procesarlo, pero hay quebrantamiento, alguna vez se va a hacer doloroso, Amén. pero tenemos que ser firmes y seguir creyendo que el Señor está haciendo lo que sí, porque Él va a en hacer. realidad, y excúsame que diga esto, fueron años. No fue de que como un microondas, como dicen, que me gusta cuando están predicando y dicen de que, oh, todos lo quieren como un microondas.
pero fueron años, años, años de lucha, de de persistencia. persistencia orando. Y yo lo creo. Amén. Como vuelvo y digo, yo fui testigo. Tú sabes. Amén. En realidad, luchen, oren, que puede ser que pase 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando eso ya restaura, va a ser para siempre, Amén. porque Dios va a hacer algo para siempre, en Amén. realidad. Sabemos, y escúchame que te interrumpa, sabemos que hay casos en que la persona se siente desesperada y a veces la gente dice, no, que yo estoy orando, pero no veo resultado y de pronto ustedes dicen ahí que oren y no es fácil. Pero quiero darte una palabra de esperanza. Hay personas que en su matrimonio están pasando peor que tú y están luchando. Yo he conocido testimonios de personas que aún siendo maltratadas, siguieron orando por su matrimonio. ¿Y qué ocurrió al final? Su esposo fue liberado, transformado y ahora son pastores en alguna congregación. Wow. Wow, Porque es gloria a que Dios. Dios, ¿cómo te digo? Dios repara lo que el diablo destruyó. Pero yo veo, y lo voy a decir muy radical, yo veo mucha desesperación en nosotros los seres humanos ante la espera de lo que Dios va a hacer. Porque es que queremos, como te digo, que todo sea como un microondas y hay que entender que es un proceso, como ella también decía. Dios tiene que romper a ese hombre, reestructurarlo otra vez, porque viene de un pasado. Y por eso es muy importante. Por ejemplo, yo hubo un momento donde me senté con mi esposa y me empecé a hablar porque ella no nació en el Evangelio. Vino al camino del Señor jovencita y de ahí, pero cuando analicé que no, después de habernos casado, muchísimos años después, fue que me senté, mira, háblame de tu pasado, háblame de tu familia. Después me di cuenta que fue rechazada desde pequeña, que su papá no la quería porque creía que su mamá la había tenido con otra persona. Y entonces eso le causó un trauma a ella tan fuerte porque el rechazo de su padre hacia ella era radical. A los otros hijos le compraba ropa, le compraba de todo, mas a ella no le compraba nada. A los otros ya cuando eran adolescentes y jóvenes le ayudó con la universidad, pero a ella nada, porque creía que ella no era hija de ella y realmente es hija de él. Pero ¿qué pasa? Este trauma le hizo tener muchos temores, muchas falencias en la vida, pero gracias a Dios que yo conversé con ella y me puse en sus zapatos. De ahí en adelante empecé a verla desde otro punto de vista y, como le digo, después que tú hablas y dialogas con una persona, tú ya puedes comprender por qué Sí. reaccionaba en algunos momentos de una manera. Y ahora en vez de criticarla, en vez de yo decir, ¿qué es lo que te pasa? Tú no cambias, ahora yo le busco la vuelta, porque sé de dónde viene. Y hemos visto, yo he visto mucho cambio, mucha transformación, después que la empecé a tratar correctamente. Y yo ahora le digo, yo soy tu papá. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí, gloria. Gloria a Dios. Y esta pregunta no la tenía aquí, pero es algo que pasa día a día, siempre. Las, los problemas con la finanza. Eh, eh, he escuchado personas decir, pero yo diezmo, yo esto, yo hago aquello, yo doy esto, ayudo. Y todavía siguen como ahí abajo, como que dicen, pero ¿qué? Y hay un punto donde lo dejan de hacer, porque no ven cambio, no ven nada. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Ese punto es muy importante y yo he pasado por ahí también. Mire, uno de los problemas de la finanza es, lógicamente, eso va ligado también a lo espiritual, porque cuando tú tienes la finanza y en todo te deja dirigir por el Espíritu Santo, Él no te permite hacer inversiones donde no va a haber resultado. Entonces, mira qué pasa. Uno de los problemas que el ser humano está actualmente atravesando es, por ejemplo, yo tengo $100, digámoslo así, pero quiero un iPhone que vale $500. Entonces, no es el momento de Dios para ti comprar un iPhone de $500 porque solo tienes 100. Te vas a sumergir en una deuda que te va a forzar económicamente. Entonces, yo veo que uno de nuestros errores como cristianos o como seres humanos en sentido general es querer cosas, la avaricia de querer cosas que no estamos todavía al margen de tenerlo. Por ejemplo, bueno, yo tengo aquí para comprarme un Toyota Corolla del 2005, pero no, quiero una Jeepeta, quiero una Tahoe, quiero un vehículo de última generación para que mis familiares vean, que mi primo vea, que mis amigos vean que yo lo he logrado y estoy bendecido Allá decimos bulto. haciendo bulto, eso. Entonces, ¿qué pasa ahí?
te metes en lío, te metes en prestamistas, no sé cómo le llaman acá, Igual, igual. prestamistas, te metes hunde la tarjeta de crédito. Y entonces cuando ganas lo que ganas mensualmente o quincenalmente aquí en Estados Unidos, no te da para nada. Entonces tu finanza, por lógica, va a estar siempre desequilibrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a ser sencillo y humilde. Si usted no puede comprar una chaqueta de $1000, cómprate una de $50. Exacto. Claro que sí. Bien bonita, bien elegante, y dejemos esa avaricia de querer eh, Tener más. tener más cuando lo que Dios quiere es que tengamos lo necesario. Ahora, hay un punto en la vida donde la bendición de Dios te permite tener un buen carro, tener una buena casa, tener todo, pero hay que aprender también a tener un equilibrio con nuestros ojos. Una de las cosas que más se ven en este país son las facilidades. Sí, sí. Ven, coge este carro de $100,000, pero simplemente da $1000 y llévatelo. Pero Uy, intereses. qué fácil. Y eso interesa. Y después que te vienen llegando los intereses, te hundes todos esos años que estarás pagando ese vehículo. Pero ustedes tienen que tener mucho cuidado con las facilidades, porque las facilidades, si no tienes dominio y control propio de tus finanzas, te van a hundir. También otra cosa, aprendamos a hacer negocios extra a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si usted tiene una empresa o trabaja en un negocio, perdón, en una empresa, busque tener una entrada extra que equilibre lo que tú gastas al mes. Por ejemplo, gracias al Señor, yo soy diseñador gráfico también y tengo un negocio de diseñador gráfico, Oh, aparte de que soy pastor y aparte de que tengo algunas otras entradas de algunos negocios que hago. Pero ¿qué pasa? El hombre no se puede solo quedar en la empresa en que trabaja. Por ejemplo, usted gana $1500, digámoslo así, de esos $1500, agarre 500 un día e inviértalo en un negocio que él lo trabaje por las redes sociales. Un negocio que usted lo comparta con las diferentes plataformas que hay aquí en Estados Unidos y que llegue el envío hasta domicilio. Hay que ser creativo para poder tener una estabilidad financiera. Entonces, ahí también va ligado lo que tú hablaste en el tema de diezmar, de ofrendar, porque mira qué pasa. Cuando no colaboramos con el reino de Dios y damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, penosamente hay un bloqueo espiritual con la finanza. Cuando vemos a una persona necesitada y no le colaboramos y lo que hacemos es que guardamos nuestro dinero y no le ayudamos, estamos bloqueando nuestra vida financiera espiritual. Y yo soy testigo de que cuando diezmamos, cuando ofrendamos y ayudamos a los necesitados, las ventanas de los cielos se abren. Pregúnteme por qué. ¿por qué? Porque viene Dios, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un negocio de diseño gráfico y hay mucha gente con negocio de diseño gráfico allá en República Dominicana. Sí. Pero viene Dios y toca a alguien que le dice, mira, pero yo conozco un varón que tiene un negocio de eso. Ah, sí, porque yo quiero hacer mi camiseta. Pásame el número. ¿Y qué hizo Dios? Tocó a alguien que conocía de mí, le pasó el número a ese empresario o a esa compañía de béisbol, que allá yo estoy trabajando con alguna compañía de béisbol para hacerle la camiseta. Ujú. Entonces vienen y me llaman a mí. ¿Pero por qué? Porque cuando hacemos lo que a Dios le agrada, Dios te trae bendición. Amén. Más Amén. allá de lo que tú produces, de lo tuyo, Dios te añade. Dios te trae proyectos, te trae negocios, empresas que quieran trabajar contigo. No porque eres mejor, porque yo no soy el mejor diseñador gráfico. Es porque Dios lo añadió para ti, porque ve nuestro corazón. La gracia Entonces, de es un Dios. punto importante entender, si somos mezquinos con el prójimo, Dios será mezquino con nosotros. Amén. Y el Señor nos manda a ser buenos administradores Amén. de nuestra casa, nuestra finanza y todo lo que Él nos entrega. Entonces, algunas veces, si el Señor ve que te ha entregado algo y tú no lo has sabido manejar, Él primero te va a poner en un proceso Eso. antes de entregarte las otras bendiciones que Él tiene para ti. Y creo que también muchas personas se preguntan eso, yo diezmo, yo ofrendo y no veo nada nuevo, no veo que me está llegando más dinero, perdí el trabajo, pero ahí es que tenemos que entrarnos en privado con el Espíritu Santo y preguntarle a Dios, ¿será que hay algo en mí que yo tengo que cambiar? Amén. Porque yo puedo diezmar, puedo ofrendar, pero si yo estoy en pecado, Hay problema. hay problema porque entonces no va a llegar la bendición. Si hay algo en mi carácter o falta de perdón o algo que tengo en mi corazón que necesito que Dios me libere de eso, entonces no va a llegar nada. Creo que eso es muy importante de nosotros entender. Y también, escúchame que voy a tocar ese punto de la finanza ahí también.
La Biblia dice que la raíz de todo males es el amor al dinero. Entonces, cuando una persona tiene el dinero y le da más importancia al dinero que a Dios y a su reino, ya ahí hay un problema grave. Mm. Y lamentablemente lo voy a decir radical. En este país hay muchos problemas en ese aspecto, porque la gente no le da a Dios su tiempo, pero quieren que Dios lo bendiga. No le dan a Dios su domingo. Por ejemplo, vamos a decir, está bien, tú vas los domingos solamente, pero el domingo a veces quieres tomar algún otro negocio extra o algún Amazon o algo así, porque necesitas dinero, pero la Biblia dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es importante también entender eso, dale su lugar a Dios. Y Sí. Dios te va a bendecir y va a ensanchar tu territorio en el ámbito financiero, porque no le podemos exigir a Dios, como dijo la sierva, que nos bendiga, que nos prospere, Señor, pero yo diezmo, yo doy esto, yo doy aquello, y no veo resultados en mi alza económica, pero tenemos un resentimiento, tenemos una raíz de amargura, y también el hombre tiene que darle bendición a su esposa. Cuando nosotros honramos a nuestras esposas, Dios también ve eso y lo honra. Dios honra a lo que le honran, y tú honras a Dios cuando le das a tu esposa. Santos, recíbelo. La gloria de Dios. Cuando tú honras, cuando tú honras a tu esposa con la finanza, Dios te lo multiplica para atrás también, porque es que son un equipo. Y las mujeres, bueno, esos son misterios, pero las mujeres cuando están contentas, el hombre es bendecido. El hombre, todo se le abre camino porque es como una conexión que Dios hizo, que si el hombre pasa la prueba de mantener a su esposa contenta, lo bendice abundantemente. Entonces a las mujeres también hay que bendecir. Wow. Tema muy, muy profundo, si no se va Muy amplio, muy amplio. sí, muy amplio, porque lamentablemente, pastor, aquí, y hablo en los Estados Unidos, que el afán de vida tiene a las personas como en ese ciclo. Me levanto, trabajo, llego, me acuesto, levanto y trabajo, y ese es su vida, ese afán. Y muchas de personas se olvidan de ese tiempo, creen que solamente asistir a la iglesia un domingo es suficiente y en realidad no. Simplemente porque yo voy y ocupo una silla en la iglesia un domingo no significa que yo voy a llegar al reino de los cielos. Y creo que como creyentes, eso es una también batalla, eso es una guerra Sí. espiritual porque el enemigo está contento que tú pienses que simplemente estar sentado en una silla un domingo es suficiente, pero el verdadero conocimiento es cuando tú coges una Biblia. La búsqueda verdadera es cuando tú te entras en tu aposento y buscar la presencia del Señor en oración, tener una relación con Dios, no solamente decir, sí, yo sé que hay un Dios y conozco a Dios, pero en realidad tú lo conoces y creo que aquí el sistema nos envuelve. Nos envuelve. Porque hay personas que trabajan hasta 7 días, literal, de lunes a domingo, porque aquí la renta es cara, todo es caro, lo entendemos, pero tenemos que buscar una balanza saludable donde Dios es Dios y después todo lo demás. Amén. Y la Biblia dice, escúchame, en Mateo 6:33, el código, la revelación de la abundancia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y esto es literal, no es de que no, que es real. Si le dedicamos tiempo a Dios en oración, en búsqueda espiritual, cumplimos con lo que como cristianos nos corresponde, vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, les digo esto rapidito, hay un pastor allá en República Dominicana muy, muy conocido, que Dios lo ha levantado, que él antes de ser pastor tenía una deuda muy grande y era taxista y tenía un llamado muy especial, pero estaba desenfocado de su llamado de predicador y de pastor porque tenía esas deudas. Y eh, un día estaba dormido en el taxi porque trabajaba 12 horas diarias, Wow. porque tenía mucha deuda. Y yo sé que muchos de los que están escuchando tienen sus deudas, nosotros también tenemos Claro. nuestras deudas. Sí. Todo ser humano tiene sus deudas, pero cuando tú haces la cosa que Dios quiere, Él te va ayudando a saldarla paso a paso. Entonces, este hombre, Dios le mandaba a decir muchas veces, mira, te quiero más en la obra, a través de predicadores, porque a veces hay personas que están ahí escuchando que a veces Dios le manda una palabra y Dios le está hablando aquí ahora también, que se acerquen más a la iglesia, que se involucren, que son profetas, que son evangelistas, que Dios lo quiere formar como pastores en su tiempo, que quiere que adoren su nombre en la congregación, pero tienen tanta deuda que no le dan el tiempo a Dios. Entonces este pastor un día se durmió en el taxi a causa de la madrugada y Dios le habló y le dijo, si tú me das mi tiempo, te voy a ayudar a pagar la deuda. Debía alrededor de 300,000 pesos de allá, te estoy hablando más de 20 años atrás, 300,000 pesos.
Entonces Dios le dijo, si tú me sirves y haces mi voluntad, te voy a ayudar. Oye, esa palabra me encantó y me marcó a mí también. Te voy a ayudar. Usted sabe lo que usted tiene, la ayuda de Dios. Amén. Cuando Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Y Dios le dijo, si tú me sirves y me das mi tiempo, te voy a ayudar con la deuda. Y él se despertó muy animado y dijo, ok, Señor, mira lo que voy a hacer. Voy a trabajar solamente 8 horas y después voy para la iglesia, voy a dedicar tiempo a la oración, voy a predicar y me voy a activar. ¿Qué usted cree que pasó? Pues esa deuda fue pagada. Oye, qué importante es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un amigo en esos días que él empezó a activarse, le habló, mira, yo tengo un proyecto donde estamos vendiendo casas, ¿te gustaría involucrarte? Que tú la publicas y si tú la vendes te damos un por ciento a ti y vendemos terreno también, cualquier cosa, ya tú sabes, el hombre se metió ahí. Y esto yo lo digo porque creo que cuando buscamos a Dios, Dios nos entrega proyectos. Dios nos acerca a personas que van a ser de bendición para nosotros. Entonces él se metió ahí, de pronto llegó un americano allá a República Dominicana que estaba predicando en una iglesia y le dieron, el americano dijo, yo quiero comprar unos terrenos aquí en República Dominicana. ¿Conocen a alguien que trabaja en inmobiliaria, algo así? Y le dije, sí, conocemos a quién. Al varón de Dios que ahora está dedicándole su tiempo a Dios. Entonces, para no ser tan extenso, ese americano se acercó a él, yo quiero comprar un terreno aquí en República Dominicana. Ok, sí, venga para que lo vea. El americano dijo, me gusta mucho ese terreno, pero ¿y el que está al lado no está disponible? Sí, también está disponible. Y el otro de allá también está disponible, sí. Y el de allá atrás sí también está disponible. Compró una cuadra grandísima Wow. de varios millones de dólares. Y la comisión que le salió al hombre que se empezó a alinear con Dios fue tanto que él dice que todavía está viviendo de eso que se le entregó. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Y siento al Espíritu Santo al decir esto. Cuando nos acercamos a Dios y le damos a Dios con pasión, con amor, la entrega de nuestros corazones, Él va a ayudarnos y nos va a poner en el camino bendiciones para que estemos bien económicamente. Yo no estoy diciendo que vamos a ser ricos, multimillonarios, pero que estemos estables. Estable. Lo mejor es que una persona cristiana esté estable económicamente. Entonces, cuando ese hombre, yo escuché ese testimonio, marcó mi vida, porque es verdad, a veces uno la ansiedad, yo quiero resolver esto a mi manera y cometemos grandes errores. Pero cuando buscamos a Dios, Dios nos da el camino correcto para recibir la liberación financiera que nosotros recibimos. Wow, tremendo. Amén. Por eso creo que es muy importante pedirle sabiduría a Dios, porque podemos tener muchas cosas, pero si no sabemos sabiamente manejar esas cosas, podemos cometer errores. Amén. ¿Cuál fue la tercera? Usted mencionó 3 cosas: batalla familiar, económica, Emocional. emocional. Ya para ir concluyendo con el tema, ¿cuáles son porque para mí una de las batallas más fuertes hoy en día que he visto a través de amistades y familiares es la depresión. Sí. La depresión es que el enemigo atrapa a la persona muy fuerte con su mente y no salen de ahí, de ese ciclo emocional. Entonces, eso impide que la persona busque de Dios. Eso impide que la persona avance en todo aspecto de su vida. Amén. Es muy importante este punto de la depresión y el ataque emocional. En ese aspecto ocurre lo siguiente. Nosotros somos seres emocionales. Y si el enemigo logra atacar nuestras emociones, nos va a cauterizar. Y especialmente lo que está ocurriendo alrededor del mundo de una manera extraordinaria. Depresión por todos los lados. Depresión. Ahora bien, hay un aspecto de la depresión que hay que analizarlo. ¿Por qué una persona cae en depresión? Porque antes de una persona caer en depresión, algo sucede con su vida espiritual y emocional. Muchas veces puede ser por pérdida de un familiar, muchas veces puede ser por alguna pareja que le haya fallado, etcétera. Ahora bien, cuando la persona empieza a sentir la tristeza, las situaciones emocionales que le llegan, en ese momento esa persona tiene que descansarse en Dios, acercarse a Dios, Señor, mira mi tristeza y desahogarse constantemente con Dios. Ahora bien, ¿por qué tenemos tanta depresión ahora mismo en la actualidad? Ay, ay, ay. Teléfono. ¿Por qué? Eso es terrible. Porque cuando una persona se siente triste, quiere como entretenerse y botar el golpe con, con cosas de risas en las redes sociales. Y el alma, tenemos que entender algo, tenemos 2 vidas. Yo digo que la depresión no es en el cuerpo físico. La depresión es en el alma.
¿Por qué? Porque si fuera en el tema físico, cuando usted va a un psicólogo, ya se acabó la depresión. Pero es espiritual, porque aunque te lleven a psicología y aunque te den la pastilla, otra vez vuelves a sentirte en el suelo. En el Wow. Y le voy a decir algo que va a ser un poquito fuerte y radical. Yo he dicho que la depresión es la ausencia del Espíritu Santo en una persona. Santo. Wow. Y es bíblico. Yes, La yes. Biblia dice que Elías, después de haber huido de Jezabel, se tiró debajo del enebro, triste y agobiado, cansado, y dijo: Señor, mátame, quítame la vida, que yo no soy igual que mis padres. ¿Por qué? Porque tuvo un descuido espiritual. Mm. La depresión puede tocar tu puerta. A todos nos ha tocado, pero no puede entrar cuando tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Porque, ok, pasamos momentos de tristeza, pero el problema de la depresión no es simplemente un sentimiento de vacío ni un sentimiento de tristeza crónico. Es que ese sentimiento te lleva a desear la muerte. La mayoría de la gente que habla de depresión sabe que han dado deseo de atentar contra su vida. Entonces ya es un ámbito espiritual que el enemigo, subyugando a la persona y llevándolo a un punto donde la tristeza está tan profunda que empieza a decirle: tú no ves que nadie te ama. Tú no ves que tu esposo no te ama. Pero Cautivo. mentira, lo ama, la adora o lo ama, porque también hay muchos hombres atravesando depresión. Anteriormente uno veía que era la mujer y ¿qué es lo que le pasa a la mujer? Ahora hay muchos hombres que me quiero morir. Y esto es, repito, la ausencia del Espíritu Santo en nosotros. Y no lo digo como forma de crítica, es que el Espíritu Santo saca la tristeza, saca la depresión, saca la angustia, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está en depresión, lo primero que tiene que reconocer por qué entró en mí la depresión. ¿Qué puerta yo le abrí emocionalmente a Satanás para que ahora yo esté sintiéndome así? Y hacer un autoanálisis. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué dije en el momento en que estaba triste? Entonces, por eso es que uno tiene también que hacer un análisis personal, porque hay puertas que se le abren al enemigo detrás de cosas que a veces hablamos, a veces de cosas que hacemos, y esa puerta el enemigo la abre y empieza a atacarnos a ese punto de querer perder la vida. Pero para no ser más extenso en ese punto, es importante nosotros comprender que la depresión que está atacando actualmente está afectando mucho directamente por esto, porque estamos consumiendo excesivamente los celulares, más que la fe, más que la oración, más que la lectura bíblica y más que las canciones. Yo le voy a decir algo al que tiene depresión y está escuchando esta transmisión. ¿Quieres que se vaya la depresión? Suelta un tiempo el celular, sal a la playa, sal a un lugar a solas, agarra la Biblia o pon una canción y súbela, mira, hasta el máximo volumen, y canta y grita, y al rato se te fue la depresión. Y usted dirá: varón, pero así tan fácil. Así de fácil, porque el invocar al Espíritu Santo se lleva la depresión, y evitar lo que te está contaminando te libera. Señores, es por los celulares también esta situación. No es solamente porque alguien te ofendió o porque alguien te lastimó, es porque el enfoque aquí y las tantas cosas que estamos consumiendo están afectando nuestra alma. También le voy a tocar otro punto que Dios ha puesto en mi corazón. También parte del sentimiento de vacío en el corazón es el alma gritando porque nos volvamos a Dios. Santo Dios. Es el alma gimiendo, diciendo: necesito a Dios, tengo hambre, porque le dije ahorita que tenemos dos vidas y alimentamos más la vida física, bien lindo, bien elegante, bien lindas, pero ¿y cómo están nuestras almas? Están tristes, porque ¿qué alimenta el alma? La palabra de Dios, la oración, el visitar a la iglesia. Todo lo bueno, todo lo de Dios alimenta el alma. Pero imagínense una persona que no ora, una persona que no lee la Biblia, una persona que no ayuna. ¿Cómo está su alma? Está desanimada, está triste. Vacía. El alma, yo creo, aparte de verdad, de la falta del Espíritu Santo, yo creo que el sentimiento de depresión, de angustia que la gente siente, que de hecho, como le di ahorita, sentí parte de, de ese sentimiento, que aunque no deseé la muerte ni tenté contra mi vida, pero en una le dije: Dios mío, pues yo estoy así, quítame la vida, pero que me la quite Él, no yo. Sí. Entonces, pero que ese sentimiento Dios me lo permitió pasar, pero me quitó el espíritu, porque yo no sentía el Espíritu Santo durante esos 3 meses. Y yo estaba acostumbrado a sentir el río de agua viva en mi interior. Y para tocarle el final de mi proceso en ese punto, yo recuerdo que la vez que ya todo se acabó, me dieron una oportunidad de la iglesia, empecé a cantar, empecé a cantar, empecé a cantar.
Es una canción muy bonita que la pueden buscar de Jesús Daniel Romero. No me acuerdo el título ahora mismo, pero dice, buscando salida de la tempestad, buscando refugio, me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Sí. Te voy a contar, llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y el coro dice, y me recibió un hombre incomparable, te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti, con mi sangre lo creé. Y cuando yo empecé a cantar esa canción, empecé a cantar yo sentí un río de agua viva que desde mi cabeza hasta mis pies fluyó y fluyó. Wow. Y repetí varias veces esa canción y desde allí ya toda esa tristeza y esa soledad que sentía en mi corazón se fue porque me fue devuelto el Espíritu de Dios. Pero Dios lo sacó porque tenía que procesarme para yo estar hablando de eso aquí ahora. Santo. La depresión es la ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida y nosotros tenemos que acercarnos a Dios porque eso también es el grito del alma a que nos acerquemos a Dios. Hay gente, escúchame que te diga esto, que te interrumpa. Ahora Dios me recuerda que hemos tenido allá en la iglesia varias personas, jovencitas, que se han reconciliado con el Señor, que se han vuelto a Dios detrás de la depresión. ¿Y qué pasa ahora que están en la iglesia? Se están sintiendo diferentes porque Él llena lo que nadie puede llenar. Amén, aleluya. Así es, Sí, Dios es el único que puede llenar ese vacío que algunas veces buscamos en el mundo a través de diferentes cosas, pero ahí no lo vamos a encontrar. Y excúsame que te interrumpa, que esto es muy importante lo que voy a decir, Dios quiere que lo diga. A veces hay personas que van a decir, pero hay pastores que se han suicidado porque tenían depresión. Hay evangelistas, hay adoradores que se han suicidado porque tenían depresión. Pero vamos a ver en qué postura espiritual estaban. Esto no lo digo para juzgar, lo digo porque dije que es la ausencia del Espíritu Santo. Puede ser que yo sea pastor, pero puede ser que yo tenga un descuido espiritual prolongado, porque tampoco es de la noche a la mañana. El descuido espiritual, ya no estoy orando mucho, ya no estoy orando mucho, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la Biblia, hasta que uno se apaga y simplemente va a la iglesia y se vuelve religioso. Entonces hay personas que están en la iglesia, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú como líder, escuchen bien que hay líderes que van a ver esto, si tú como líder no mantienes una secuencia en la búsqueda espiritual, te puede llegar la depresión. A mí me puede llegar la depresión, porque aquí no hay superhéroes ni nadie mejor que nadie. Si yo me descuido, la depresión puede tocarme la vida y Jehová me libre. Ese fue el pastor fulano de tal. Por eso no nos podemos descuidar, porque este tema es de un vínculo con Dios, no como religiosos, sino como hijos. Entonces, en ese aspecto de por qué hay personas que siendo líderes están en depresión, hay que analizar su vida espiritual y que esa persona, porque uno sabe cuando está descuidado. Yo sé cuando estoy descuidado. Entonces, lo que hay que hacer es volver al Padre, volver a su presencia y ese sentimiento de depresión se va a ir, porque no hay otra forma de que el enemigo pueda poner depresión en nosotros, sino cuando hay un descuido con el Espíritu Santo. Wow. Tremendo. Amén, gloria a Dios. Quiero rápidamente, para ir ya terminando, volver a lo que usted dijo de el teléfono y que es una distracción horrible. Am, el Señor puso esto en mi corazón, que uno tiene que tomar la decisión. Yo sé que algunas veces personas que están en depresión pasando ese proceso es difícil porque es como una cautividad mentalmente, pero es tomando la decisión. Si ya la pastilla no te están funcionando, si ya tú trataste muchas cosas en el mundo, puede ser que saliste de una mala relación, si todo eso no te llenó, no funcionó, entonces tomar la decisión, déjame yo tratar de buscar del Señor para ver la diferencia. Entonces creo que le falta esa como ese carácter a muchas personas de decir: "Sí, yo me decido hoy de buscar Y de dejarse Dios", ayudar. y dejarse de ayudar. Y yo tengo un pequeño testimonio que yo pasé por una depresión postpartum, así se dice en español también, postpartum, con mi última niña, y fue horrible, porque si tú te envuelves y no buscas la salida, te puede hasta suicidar. Sí, claro. Y el enemigo ponía cosas en mi cabeza. Es más, el enemigo es tan astuto que él me ponía videos de él, de personas satánicas haciendo rituales y cosas cuando yo abría TikTok y cuando abría las redes sociales, como para que mi mente se envolviera en eso. Me ponía brujas leyendo cartas y cosas cuando yo abría las redes sociales que estaba en depresión. Entonces, en un momento, yo
tuve una terapista, porque también hay muchos cristianos que no, que todo lo va a resolver el Espíritu. Sí, Él lo va a resolver, pero si tú te sientes que necesitas ayuda profesional, Importante. es importante porque Dios le da la sabiduría, la preparación, la capacidad a esos profesionales para que también te ayuden, pero tenemos que tener las dos cosas. Una sola cosa no te va a ayudar. Por ejemplo, no nada más dependo de la terapista, no, tenemos que depender de Dios, de su palabra. Y puedo testificar en el día de hoy que cuando yo tomé la decisión de yo encerrarme con Dios, solté el teléfono, yo me encerraba en esa habitación a clamar, a adorar, así como usted dijo, ponía esa alabanza Gloria a Dios. y me entré más con el Señor íntimamente. Yo fui liberada en el nombre de Jesús. Entonces, muchas mujeres y muchos hombres, es para que ustedes entiendan que hay poder en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, pero tenemos que tener carácter y tomar la decisión, porque si no el enemigo va a seguir hasta que tú no puedas más y va a destruirte, tu familia también, a través de esa depresión. Y también eso que usted decía, rapidito digo esto, es importante que hablen, que Sí, no se queden con eso sí, ahí, tienen que hablar, no sacar, tengan conversar con vergüenza. gente que tenga carácter, con gente que tenga esa madurez y no tengan vergüenza, porque es que, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre le he enseñado a la iglesia que no tengan temor de decirme nada, porque estamos para ayudar. Exacto. Estamos para ayudar y no vamos a ni siquiera a pasar la información de lo que te está pasando, sino que vamos a extenderte la mano. Es bueno que hable con tus pastores, mire, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo mal, tengo depresión, he sentido deseo de quitarme la vida, necesito ayuda. Entonces ahí uno entra en un protocolo de ayuda espiritual. Y también el caso de lo que ella decía de visitar algunos psicólogos o algo así, es muy importante. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que tú expresas lo que hay dentro de tu corazón y ahí, lógicamente, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes superar más rápido la situación. Porque cuando una persona, ok, lo importante, lógicamente, como yo decía ahorita, es el Espíritu Santo, pero es bueno también que haya un desahogo. Es bueno que haya un desahogo porque, por ejemplo, en el ámbito de personas que han sido abusadas, que han perdido, ¿verdad? Su pareja le maltrató, le hizo mucho daño. Es bueno que saquen eso, que expresen eso, porque eso trae liberación. Cuando una persona expresa su dolor, eso le causa liberación. Por eso cuando uno, por ejemplo, en el caso de pedir perdón, cuando pide perdón, uno siente como que hasta se engranoja y siente una paz y una libertad. Lo mismo ocurre Sí. cuando uno expresa el dolor, el sufrimiento que ha pasado y ahí con esos líderes o esas personas profesionales, ¿verdad? El Espíritu Santo va a intervenir y nos va a ayudar a salir más rápido de esa situación, porque si nos quedamos callados va a ser un poquito más complicado. Es que lo necesitamos porque es el proceso de sanidad, sanidad interior. Sí, Me gustaría a ver si, qué usted opina. Pienso que lo he escuchado y pienso que debería de ser así. Cuando buscan ayuda profesional, que sean de personas cristianas, o debe de ser una persona regular no cristiano, o conviene mejor que sea una persona cristiana. Amén, perfecta pregunta. Es importante que sea cristiano, porque, ok, en el ámbito del no cristiano, él va a proceder según el protocolo del conocimiento. Pero qué bueno que gracias al Señor hay muchos cristianos que ya son psicólogos, terapeutas, Sí. etcétera. Y es importante que lo hagas a modo de los cristianos porque ellos te van a tratar en las dos áreas. En el ámbito espiritual van a orar por ti, van a hacer una oración, te van a dar, ¿verdad?, el protocolo humano, como quien dice, el protocolo humano, pero también te van a ayudar en el protocolo espiritual. Mira, voy a orar por ti, te voy a poner en el grupo de oración, te vamos a mandar oración. Entonces eso va a empezar a traer una liberación rápida a tu vida. Si vamos solo al ámbito del psicólogo, el terapeuta no cristiano, él te va a trabajar solamente el área emocional en el cuerpo, pero en el área espiritual no va a poder acceder. Entonces, para poder acceder a una liberación total de la depresión, necesitamos hacerlo con un cristiano para que trabaje las dos áreas y en el nombre de Jesús pueda superar. Amén. Quiero decir algo ya para terminar. eh, Sobre eso que me acordé ahora, un mal consejo puede ser destrucción para tu vida, Cierto. porque también puedo testificar, porque cuando en ese tiempo tenía mi terapista, tremenda mujer de Dios. Esa sí la recomiendo, una mujer que es muy usada por el Señor, pero llegó un tiempo que ella estaba muy ocupada y ya yo estaba como al final casi del proceso, pero quería todavía desahogarme y hablar. Me pusieron una persona no cristiana. Los consejos que esa persona me dio
fuera para que yo no estuviera casada hoy en día. Tremendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no simplemente buscar cualquier profesional, no, especialmente cuando estamos en los caminos del Señor, porque un mal consejo te puede llevar al mal camino. Y quiero abundar algo ahí brevemente, excuse. Eh, la mayoría o muchas personas, para no generalizar tanto, muchas personas de esas que son terapeutas o psicólogos, a veces tienen sus propios problemas Sí. con su Ujú. pareja. Entonces, a veces dentro del diálogo y del protocolo, ellos ponen su parecer. Porque somos humanos y es lógico, tú estás Claro. trabajando y vas a poner tu postura ante un punto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay forma de que nos pueda ayudar, porque que este ser humano también está pasando su proceso y de hecho voy a decir algo un poquito más interesante también. Hay muchos de los terapeutas y los psicólogos que están pasando depresión también. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible? Porque tienen el conocimiento, pero en la otra rama, que es el ámbito espiritual, no tienen ese acceso. Entonces, para poder tener una liberación total, como le dije ahorita, tiene que haber un acceso en las dos áreas para que el Espíritu Santo complete la obra en nosotros. Santo. Sí, porque ellos, los profesionales están recibiendo todos los problemas de todo el mundo, pero entonces ellos no se están llenando del Espíritu Santo. Exacto. Para entonces, wow, eso está Es tremendo. muy importante. Y de hecho, es importante decirle a la audiencia que cualquier cosa necesiten terapeuta, pues se puedan comunicar con la hermana, que ella les recomiende a la sierva que le ayudó, que le Oh, apoyó sí, y sí. pueda así tener una sanidad interior, espiritual y humana también, las dos cosas, porque es muy importante que trabajemos las dos áreas en el nombre de Jesús. Amén. Y no tengan vergüenza porque lo más importante es sanar y poder avanzar para que el Señor cumpla el propósito que Él tiene en tu vida. Y nada, pastor, muchas gracias por este tiempo. Amén, amén, Yo amén. creo que ese tema, yo sé que va a ser de mucha bendición porque ha sido de bendición para mi vida. Amén. Y, Hemos sentido al Espíritu Santo aquí. gloria a Dios. Ya para terminar, para la gente, ¿cuál sería su consejo para un cristiano que está en guerra espiritual ahora mismo? Ahora mismo, suelta el celular después que termine de ver esta transmisión. Suelta el celular, pon una alabanza, empieza a adorar a Dios y enfócate en la fe y enfócate en el propósito que Dios tiene contigo, porque una de las herramientas del enemigo es quitar nuestra fe y apagar el valor que Dios nos da a nosotros. Nosotros tenemos un valor demasiado exagerado que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Entonces el enemigo busca que tú te sientas que no vales nada, que te sientas al menos. Ora, tírate de rodillas, desahógate a Dios, háblale, sienta una silla al frente de la tuya y dile, vengo a hablar contigo aunque no te vea. Y habla y sube la alabanza y canta, exprésate a Dios, porque es que algo va a suceder. Esto, señores, no es cuento, esto es real, Dios es real. Y cuando tú lo llamas, Él se va a manifestar. Y aunque creas que no está pasando nada, aunque Dios esté en silencio, Él está trabajando. Entonces, esa guerra espiritual que estás librando ahora mismo, suelta el celular, dedícale más tiempo a la oración, canta. Mire, hay un poder extraordinario en poner alabanzas y cantar. Hay demonios que yo lo he visto que se van solo con cantar. Sube ese volumen. Hoy haz una evaluación en tu vida, una evaluación interna y mira a ver si hay un resentimiento, algún raíz de amargura, si le abriste alguna puerta, si ofendiste a tu esposa, si ofendiste a un hijo, si ofendiste a un familiar y empieza a pedir perdón, perdón, perdón y hasta llama, mira, perdóname que te fallé, papá, perdóname que te fallé, mami, perdóname que te fallé y ahí vas a poner todas tus cuentas en orden y la bendición y la liberación espiritual que está esperando va a suceder. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y Amén, pastor, amén. dígale a todas las personas que nos están escuchando dónde pueden visitarlo si se encuentran en la República Dominicana, su Bueno, ministerio. amén, amén. La gloria de Dios. Estamos en República Dominicana, en Santo Domingo Norte, La Victoria. Allí estamos en Victoria 2 veces. La victoria en la tierra y la victoria en el cielo. Wow. Entonces estamos allí en Santo Domingo Norte. Si está en Santo Domingo y no tienes alguna iglesia, alguna congregación, lo puedes visitar. También puedes contactarme para ubicarte, ¿verdad? En el 829-802-9867. Pastor Josué Paredes. Repito, 829-802-9867. Nos puede escribir con confianza. Estamos para ayudarte, estamos para eh, eh, colaborar. Somos un puente espiritual para que simple y llanamente te acerques al Señor. Dios te bendiga. Amén, Amén. Gracias amén. por estar con Gracias por estar con nosotros nosotros. y nos veremos próxima. Dios te bendiga. Síguenos, Sí, TikTok. hay Ay, que de su parte. sí, porque ella se le va a ver.
Tito, Síguelo, síguelo. Instagram, Facebook. Tenemos, no hay excusa. Ah, Este es un canal de bendición y va a seguir siendo de bendición. Vienen muchas cosas grandes. Síguelos y yo sé que no te vas a arrepentir y vas a testificar de las cosas que Dios te va a enseñar a través de este canal de bendición. amén, gloria a Dios. Nos veremos pronto aquí Dios te entre bendiga. Cielo y Tierra Podcast. Dios le bendiga, un placer. Bendiciones.